Sean bienvenidos a conocer qué hay dentro de mi cabeza, cómo rebotan los pensamientos como chícharos en cacerola y la manera en que salen a la luz. Les agradezco a todos sus comentarios. Muchos fueron de manera particular, pero para quienes hicieron en la sección del canal, se los agradezco de manera especial. A @alemons3475, @nadial.anzoleaga5663, @martilila02, @user-yb7lh9wi6s. Ay, qué feo nombre te puso YouTube, gallito. Y @luisantoniovidal2620. Usen esa sección, me da gusto que cada vez más expresen sus pensamientos ahí. Para eso son. Más información para aportar ideas, elegir temas y darle apoyo a este canal estará debajo en la descripción del video. En esta emisión revisaremos las bases de la inteligencia artificial o IA, que para efectos de este programa así le llamaremos, AI en inglés por sus siglas, pues es un tema que da mucho en qué pensar y sobre todo para discutir. Es necesario hacerlo en dos partes, por la abundancia de información y es imposible para el análisis dejar algo fuera. Veremos qué es, su historia, categorías y usos, así como los peligros que pueden generarnos a la raza humana. Preparemos las neuronas que las vamos a necesitar. Todas. Por su novedad en el idioma público, por su grado de avance en el desarrollo y la facilidad de alcance, empieza la IA a ser un tema cada vez más conocido. Sin embargo, su realidad es un misterio para muchos y más parece la amenaza de un desastre, propio del tema de ciencia ficción. Por tanto, cuando existe tanta confusión, siempre, y lo recalco, siempre, será bueno empezar por definir y conocer los conceptos básicos. Veamos entonces qué es la inteligencia artificial, aunque hay muchos desacuerdos en su significado. Pero podemos empezar la definición tomando su generalidad, es decir, es una tecnología. Segundo, por su aplicación, está en el campo de la informática. Tercero, por su objetivo, es factible decir que su deber es realizar tareas que de modo tradicional requieren de análisis del problema, búsqueda de posibles soluciones y aplicarla más eficiente. Con todos estos elementos es posible concluir que la IA es una tecnología del campo de la informática que de manera automática podrá revisar, analizar y ofrecer respuestas a problemas que tradicionalmente solo podían hacerse con la mente humana. Lamentablemente esta definición resulta muy simple, pues el desarrollo actual de la IA impide que quepa todo su tamaño en una definición tan escueta. Al paso del tiempo y de esta emisión tendremos más claro este porqué. Una pregunta que desató un mare magnum de información nació en la mente de Alan Turing, que si no lo conoces te cuento rápido quién fue, pero vale la pena que busques información adicional de su historia. Y es muy sencillo conocer más de él en Wikipedia. Fue un inglés nacido en 1912 y fallecido en 1954. Es considerado uno de los pilares más sólidos de la computación. Durante la Segunda Guerra Mundial pudo descifrar códigos encriptados por la máquina nazi llamada Enigma y gracias a su trabajo se piensa que pudo recortarse esa guerra hasta en 4 años. Pero en el campo de la IA, su reconocimiento mayor y con vigencia actual se refleja en la realidad con la llamada prueba de Turing, que es una herramienta de evaluación para reconocer cuando una máquina exhibe un comportamiento inteligente parecido o indistinguible al del ser humano. Aquí es donde surge la pregunta importante: ¿las máquinas pueden ser capaces de llegar a pensar como el hombre? En un artículo llamado Computing Machinery and Intelligence, junto con la prueba de Turing, sentaron las bases de la inteligencia artificial, su visión y sus objetivos. Ahora, en un área científica y con su lenguaje propio,
Patrick Winston, profesor de inteligencia artificial del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en Boston, Estados Unidos, define la IA como, prepárense, algoritmos activados por restricciones, expuestos por representaciones que soportan modelos que vinculan el pensamiento, la percepción y la acción. Rayos, esto puede enredarnos apenas empezando, pero preferible que nos quedemos con la definición anterior. La IA debe ser capaz de enfrentar un problema, analizarlo, buscar respuestas y aplicar la mejor solución de modo automático y sin intervención humana. Para no perdernos en tanta charla de terminajos poco comprensibles para nosotros, veamos un esquema histórico de la inteligencia artificial. 1943. Se publica el artículo A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity de Warren McCulloch y Walter Pitts. En ese trabajo los científicos presentaron el primer modelo matemático para la creación de una red neuronal. 1950. Alan Turing publicó el test de Turing, que todavía se utiliza hoy para conocer la IA. Pero también dos alumnos de Harvard, Marvin Minsky y Dean Emmons, crean la primera computadora apta para conectarse a una red neuronal, que es un conjunto de unidades llamadas nodos o neuronas artificiales, conectadas entre sí para transmitirse señales y cooperar con otras iguales como única estructura para el procesamiento de datos muy complejos, así como lo hace el cerebro humano. 1952. Arthur Samuel creó un software capaz de aprender a jugar al ajedrez de forma autónoma. 1956. Aparece el término inteligencia artificial por vez primera en la conferencia Dartmouth Summer Research Report on Artificial Intelligence de John McCarthy, presentando sus objetivos y visión, por lo que se considera que ese fue el punto de nacimiento real de la IA tal como hoy la conocemos. 1959. Arthur Samuel, aquel que escribió el programa para que una computadora aprendiera a jugar ajedrez, acuñó el término Machine Learning. Recuerden este término para más adelante, mientras él trabajaba en IBM. Por su parte, John McCarthy y Marvin Minsky fundaron el MIT Artificial Intelligence Project en Boston. 1963. John McCarthy creó el AI Lab en la Universidad de Stanford. 1966. Surgen las dudas. El informe estadounidense ALPAC exhibió la falta de avances en la traducción automática de la lengua durante la Guerra Fría. Muchos proyectos financiados por el gobierno estadounidense fueron cancelados. 1973. El gobierno británico publicó su informe Lighthill, en el que destacaba las decepciones de la investigación. Hoy se le conoce a ese evento como el primer invierno de la IA. 1980. Digital Equipment Corporation crea R1XCON. Este sistema comercial experto está diseñado para configurar los pedidos de nuevos sistemas informáticos y provocó un auténtico auge de las inversiones que se prolongó durante más de una década. Al mismo tiempo, Japón y Estados Unidos hicieron grandes inversiones en la investigación de la IA. 1987. Se desploma el mercado de las máquinas LISP, LISP, especializadas en conexiones neuronales y con periféricos. A eso se le conoce ahora como el segundo invierno de la IA. 1997. Deep Blue de IBM le gana por primera vez una partida al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Esta máquina enriquecía su conocimiento constantemente. 2008. Google hace avances enormes en el reconocimiento de voz y los incluye en aplicaciones para smartphones. 2012. Andrew Ng alimenta una red neuronal con 10 millones de videos de YouTube como entrenamiento, y con el Deep Learning, la red neuronal aprendió a reconocer un gato sin que se le enseñara lo que es un gato. Este fue el inicio de una nueva era. 2016. La IA muestra nuevos triunfos sobre campeones humanos en el campo de videojuegos, como el sistema AlphaGo, que vence al campeón mundial C. Seedle en el juego Go,
y otros sistemas más en StarCraft y Dota 2. Ahora bien, es imposible cerrar la historia de la IA sin mencionar a Isaac Asimov, que en el universo de la literatura, en el género de la ciencia ficción, emitió las leyes de la robótica que son absolutamente necesarias para que se apliquen en la IA para seguridad de los humanos. Así que sustituyamos o añadamos a la palabra robótica con la de inteligencia artificial. Ley número 1. Un robot y la inteligencia artificial no harán daño a un ser humano, ni por inacción permitirán que un ser humano sufra daño. Ley número 2. Un robot y la inteligencia artificial deben cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Ley número 3. Un robot y la inteligencia artificial deben proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con las leyes anteriores, la primera o la segunda. Esas leyes forman un principio organizador y un tema unificador para la ciencia ficción que se basa en la robótica de Asimov, que aparece en su serie iRobot, las historias vinculadas a ellas, y con su serie también Lucky Star de ficción para adultos jóvenes. En ese universo las leyes son formulaciones matemáticas impresas en los senderos positrónicos del cerebro de los robots, o sea, líneas de códigos del programa que regula el cumplimiento de las leyes guardadas en la memoria principal de estos. Y no se pueden eludir, ya que están pensadas como una característica de seguridad. Las leyes originales han sido modificadas y desarrolladas por Asimov y otros autores. Incluso el mismo Asimov hizo ligeras modificaciones a las tres primeras en varios de sus libros e historias cortas para desarrollar aún más cómo los robots interactúan con los seres humanos y entre ellos. En la ficción posterior, donde los robots habían asumido la responsabilidad del gobierno de planetas enteros y civilizaciones humanas, Asimov agregó una cuarta ley general, la ley 0, para preceder a las demás. Y dice la ley 0, un robot y la inteligencia artificial no pueden dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Las tres leyes y la ley 0 han impregnado la ciencia ficción y se mencionan en muchos libros, películas y otros medios. Sin embargo, también han impactado el pensamiento sobre la ética de la inteligencia artificial. Hasta aquí vamos a dejar esta emisión y continuaremos analizando los usos, aplicaciones y principalmente los peligros potenciales que la inteligencia artificial se independice del control humano en la segunda parte de esta emisión. En tanto, vaya bien.